Pues vamos a empezar porque el tema es muy interesante y nos tenemos que marchar a las 9 menos cuarto. Así que voy a hacer una mini presentación. Bien, continuamos con la segunda conferencia enmarcada en el ciclo Pulsos de nuestra época, que tiene como vocación, como siempre decimos, leer, entender, debatir los síntomas de nuestra civilización. En definitiva, hablar del malestar en la cultura. Este curso, recuerdo, comenzamos con Vicente Palomera en enero. La conferencia se titulaba El espacio público entre extimidad e intimidad. Digo esto porque se puede recuperar en YouTube, que nuestro equipo de difusión ya está editada. Vamos a terminar este curso el 12 de junio a las 7 aquí en el Centre de Octubre y vamos a tener a Omaira Meseguer, que nos va a hablar de por qué tanta dificultad en el encuentro amoroso hoy. Una reflexión desde el psicoanálisis. Es decir, tenemos este ciclo de conferencias que han sido estas 3 conferencias y ahora en el Ecuador tenemos este título tan interesante que nos trae Gustavo: ¿por qué debemos tomar muy en serio el futuro de la IA? Es un título interesante, importante, de rabiosa actualidad, y voy a presentar en una palabra a... Igual él se enfada, pero voy a decir que además de ser psicoanalista, además es escritor y es una eminencia versado y un experto en estos temas. Lo siento, una eminencia es alguien que sobresale, tampoco es otra cosa. ¿Por qué? Porque él ha escrito ni más ni menos que 18 libros, ¿no? O más. 18 son los que yo he contado, pero igual son más. No se me ha ocurrido contarlos hasta ahora. A ver si me trae mala suerte. No, a mí sí, 1, 2, 3. Algunos son cuentos, novelas y otros son ensayos. En el 2014 hizo un ensayo junto con, ni más ni menos, con Zygmunt Bauman, que se llama El retorno del péndulo, sobre el psicoanálisis y el futuro mundo líquido. El último, creo que es el último, me corriges, Inconsciente 3.0, este es el último. Este es el último ensayo. El último ensayo, exactamente. Inconsciente 3.0, lo que hacemos con las tecnologías y lo que las tecnologías hacen con nosotros. Un título muy, muy, muy interesante. Bien, además, desde que llegó en el año 82, la verdad que se distingue porque no ha parado de fundar grupos, escribir en revistas, editar, y es una persona muy comprometida con el mundo y muy comprometida con lo social. Entonces, le voy a pasar ya la palabra. No voy a decir más títulos, hay que buscarlos, son todos muy interesantes, y vamos a tener el gusto de escuchar en Valencia hoy a Gustavo de Sala. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que han venido y por supuesto a Carmen Carceller por el afecto con el que me ha presentado. He titulado El psicoanálisis ante la deriva tecnológica y el silencio de la pulsión en la civilización contemporánea. Es un título un poco pomposo, pero voy a tratar de decir algo al respecto. La pregunta que orienta esta conversación es si nuestra clínica psicoanalítica ha cambiado, o tal vez la pregunta más precisa sería si aquello que llamamos clínica no está siendo afectada por una mutación más profunda, una mutación que no se deja captar inmediatamente, pero cuyos efectos comienzan a hacerse visibles en la práctica cotidiana. No se trata simplemente de constatar que el mundo ha cambiado. Eso es una evidencia trivial. Todas las épocas han tenido la sensación de vivir transformaciones decisivas. La cuestión es otra. Es si estamos asistiendo a un cambio
en las condiciones mismas de producción de los sujetos. Y aquí es donde el psicoanálisis no puede permitirse una respuesta apresurada. Porque si algo nos enseñaron Sigmund Freud y Jacques Lacan, es que el sujeto del inconsciente no coincide con el individuo empírico, ni con la persona social, ni con la identidad que cada uno cree tener. El sujeto es un efecto del lenguaje. Por eso, cuando hablamos de cambios en la clínica, no podemos limitarnos a describir nuevas formas de síntomas o nuevas demandas. Debemos preguntarnos si las condiciones que hacen posible la experiencia analítica están siendo alteradas. Porque si hay algo que caracteriza nuestra época es precisamente la transformación del estatuto del lenguaje. Durante siglos el lenguaje fue el soporte fundamental de la experiencia humana, no solo como medio de comunicación, sino como estructura que organizaba el mundo, que permitía la transmisión de la cultura, que ofrecía al sujeto los significantes necesarios para orientarse en su existencia. Hoy, ese lugar del lenguaje se encuentra en crisis. No porque haya desaparecido, al contrario, nunca hemos producido tantos discursos como ahora, sino porque su estatuto ha cambiado. El lenguaje ya no funciona prioritariamente como un dispositivo de sentido, sino como un flujo de información. Y en este desplazamiento del sentido a la información hay algo esencial que se pierde. La irrupción de la inteligencia artificial no es un fenómeno aislado. Es en cierto modo la culminación de un proceso, un momento en el que el lenguaje se nos presenta como completamente formalizable, completamente calculable, completamente manipulable. El nombre de Sam Altman, que es el inventor del ChatGPT, aparece aquí como un punto de condensación, no por su figura individual, sino por lo que representa. Como director de OpenAI, que es la empresa que creó el ChatGPT, la empresa fundada por él y otros más, encarna la transición hacia un nuevo régimen del saber. Un saber que ya no se apoya en la interpretación, sino en la predicción. Y este punto es crucial, porque la inteligencia artificial, y en particular lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que se basa en los modelos de grandes lenguajes, es decir, superordenadores que están alimentados con billones y trillones de páginas de Internet, que son capaces de aprender a partir de esa información que reciben. Esa inteligencia artificial no comprende el lenguaje, no interpreta, no produce sentido en el modo en que lo entendemos desde el psicoanálisis. Lo que hace es anticipar, es decir, anticipa el significante siguiente. Recién comentaba con un compañero algo que me resultó gracioso. Todos estamos muy habituados a utilizar, por supuesto, el WhatsApp, y el WhatsApp va aprendiendo, cuando uno lo tiene con el teclado predictivo, algunas palabras que ya nos facilitan la rapidez de la escritura. Recién tenía que darle un horario a una persona que me pidió un cambio, y cuando estoy por mandar me doy cuenta que en lugar de poner un saludo, el WhatsApp se había adelantado y había puesto un besito.
Digo, menos mal que me di cuenta porque mi corresponsal se habría quedado bastante asombrado. Por lo tanto, en realidad es eso en microscópico es lo que hace efectivamente los modelos de grandes lenguajes. Predicen, ¿no? Es decir, anticipan, ¿no?, basándose en un cálculo, en un logaritmo especialmente trabajado, anticipan, ¿no?, lo que va a seguir en una secuencia significante. Pero en esa anticipación elimina algo fundamental, que es el tiempo. Ahora me voy a tratar de explicar a qué me refiero, pero tengo que dar un pequeño circunloquio. Las modalidades de fascismo que emplean los mecanismos democráticos para vaciar la estructura democrática hasta convertirla en una tiranía no son meros peligros que acechan, sino que ya se han instalado sin disfraces, aprovechando la ira de millones de individuos y el cansancio de otros tantos, debilitando las fuerzas de oposición que podrían producir algunos efectos de cambio. ¿Cómo orientarnos ante el sentimiento de ser objeto de presiones que provienen de distintos ángulos y con las que al mismo tiempo entramos en complicidad? La realidad es hoy tan abrumadora que necesitamos un punto de apoyo desde el cual abordarla. Y he escogido como hipótesis lo que denomino una profunda alteración en la estructura del complejo de castración. Ahora creo que lo que sigue dará a entender a quienes no están familiarizados con esta terminología qué es el complejo de castración. Esta alteración se traduce en una suerte de borramiento, de desaparición de la imposibilidad, del registro de la imposibilidad, lo que constituye un atentado contra los procesos de subjetivación que se llevan a cabo en la construcción de un ser hablante. Es decir, cuando hay una exclusión de la imposibilidad, eso significa que efectivamente la tecnología concibe que todo es posible, y si hay algo que no funciona, va a haber una respuesta tecnológica que permita reparar aquello que ha dejado de funcionar o que ha producido un daño. Por ejemplo, todos aquellos que niegan el cambio climático están a favor de una ideología que lo que promete es: ya vamos a encontrar la tecnología que permita reparar lo que la anterior tecnología ha destruido. Esa alteración, ¿no?, es al mismo tiempo algo que ha contribuido a transformar el curso de la civilización. La búsqueda frenética de una satisfacción que se extiende más allá de todo límite se produce bajo el paradigma que rige el estado actual del capitalismo, descrito en lo que he mencionado más arriba, y a lo que añado la velocidad. Impulsada por las nuevas tecnologías, la velocidad se ha convertido en un valor supremo. Una de sus consecuencias es la tendencia a compactar o incluso eliminar el tiempo de comprender. Sin tiempo de comprender, lo que denominamos castración pierde sustrato simbólico y retorna en lo real siguiendo todas las variantes de lo que Freud llamaba la pulsión de muerte. Entonces, tenemos un aspecto que podríamos considerar estrictamente clínico, tanto a nivel del sujeto tomado uno a uno, como de la civilización en su conjunto. Pero, por otra parte,
nos confrontamos a la cuestión ideológica, que no deja de ser también un problema clínico. Cuestión que se manifiesta en la degradación de la política, la derechización de los ideales y los discursos de odio. ¿Cómo podemos establecer una correlación entre el primer aspecto y este otro, si acaso esa correlación existiese, es decir, el punto de vista clínico y el político? No me resulta sencillo orientarme en esta acumulación de fenómenos, analizar sus combinatorias y entender el modo en que se retroalimentan. En el año 1945 murió muy joven Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que elaboró una teoría filosófica a la que denominó teoría de la estupidez. Ya que estamos en la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Teoría de la estupidez. No voy a hacer ahora un desarrollo de eso, voy a sintetizar simplemente que él en esa teoría explicó en qué consiste la renuncia moral al pensamiento crítico. Y esta es una tesis muy interesante para comprender la adhesión a consignas idiotas manipuladas por los intereses de poder. Esto es algo que en realidad recorre la filosofía desde hace muchos años. Empezó ya en el siglo XVII con Émile de la Boétie, un filósofo que, siendo muy joven francés, escribió un ensayo sobre la servidumbre voluntaria, en donde trataba de explicar por qué la gente se somete a cosas que van en contra de sus propios intereses. Y de alguna manera Freud trató esto mismo en su libro Psicología de las masas y análisis del yo, cuando se refiere al fenómeno de la hipnosis colectiva, y que Lacan retomó en su seminario los 4 conceptos fundamentales cuando analizó la función de la mirada y el fascinum. El fascinum es aquello que nos atrapa, que de la mirada nos atrapa. Hoy, bueno, eso no me excluyo del fenómeno. Tomamos el metro, tomamos un autobús, tomamos cualquier medio de locomoción, vamos por la calle, no hay nadie que no esté mirando el teléfono móvil, por supuesto. Y me parece que en estas 2 referencias vamos a encontrar un punto nodal, una articulación entre los fenómenos clínicos e ideológicos. Nuevamente se trata de la eliminación del tiempo de comprender. ¿Qué es el tiempo de comprender? El tiempo de comprender es algo que se sitúa entre un momento inicial, que llamamos el instante de ver, un segundo que llamamos el tiempo de comprender y un tercero que es el momento de concluir. Estos 3 tiempos no hay que situarlos en un sentido cronológico. Son 3 tiempos de la operación mediante la cual un sujeto produce una elaboración inconsciente. El tiempo de comprender es absolutamente necesario, porque entre el instante de ver y el momento de concluir, tiene que haber algo que funcione como si fuera una especie de temporizador, es decir, que impida que el sujeto pase de la contemplación, ¿no?, de algo que capta su atención, generalmente de manera inconsciente, y no puede pasar a la acción sin saltarse. Si poder puede, lo que pasa que ahí es donde empiezan los problemas. ¿Qué sucede cuando el sujeto se salta el tiempo de comprender? Es decir, se corre el riesgo de que lo que llamamos el momento de concluir sea una entrada en el campo de la realidad que produzca una disrupción
ya sea en la vida del propio sujeto como aquellos que lo rodean. Esto es muy frecuente en el terreno de la psicosis, donde efectivamente el sujeto impedido de tener este temporizador puede llegar a pasar al acto, es decir, entrar, como sucede lamentablemente en lugares como ya sabemos que ocurre en Estados Unidos, y alguien, después de haber rumiado un pensamiento, entra en un colegio y mata a 25 chicos. Entonces, este punto nodal de la exclusión, la eliminación del tiempo de comprender, es a partir de allí donde podemos aproximarnos a ese tercer plano, que es el problema de la inteligencia artificial. El tiempo de comprender que va disolviéndose en el sujeto y se va transfiriendo a los superalgoritmos que comprenden por nosotros. Es decir, nosotros estamos cada vez más delegando en los algoritmos la comprensión de aquello que debería ser un proceso hecho por nosotros mismos. Lo hacemos todos, es decir, cuando por la noche decimos ¿qué series hay recomendables para ver, las últimas? Y así, ¿cuál es el mejor restaurante que hay para comer paella en Valencia? Cada vez vamos delegando, eso se va transfiriendo a estos superalgoritmos, y por lo tanto, cuanto mayor es la degradación del saber que manipula la máquina, más se degrada el saber inconsciente. Si por lo tanto enfocamos el problema expuesto desde estos tres ángulos, lo sintomático, es decir, el nivel clínico, lo político ideológico y el aspecto tecnológico, el resultado es lo que estamos experimentando en la actualidad: la deshumanización de la palabra y la normativización del fin de las democracias. Las democracias, tal como se entendieron desde su origen en la antigua Grecia, como en su refundación a partir de la Revolución Francesa, ya prácticamente han dejado de existir. Algunas conservan un semblante vacío, pero todas están infectadas por la imposibilidad de subjetivación de la ley y del lugar de la verdad. Esa infección la podemos reconocer en la impunidad rampante con la que políticos, países, sociedades enteras se manejan. Si de nuestra condición de sujetos todos somos responsables, es decir, el psicoanálisis no nos releva a un sujeto de su responsabilidad respecto a las elecciones que ha tomado en su vida, incluso aunque esas elecciones estén en gran medida determinadas por una historia atroz de las que no son culpables, pero el psicoanálisis no exonera que cada uno tome su lugar en lo que ha hecho con su vida. Esa responsabilidad comienza a deteriorarse cuando los sujetos comprueban diariamente que ni los dichos ni los hechos tienen consecuencias acordes con nuestro sentido de lo que denominamos, siguiendo a Lacan, el complejo de castración, que, como veremos, está estrechamente conectada con la clínica del superyo. En el tiempo final de su pensamiento y su práctica, Lacan afirmó que el centro de la experiencia clínica es un acontecimiento de cuerpo y propuso que
en el lugar que la experiencia hacía de cada sujeto, el síntoma tenía una función reparadora. El cuerpo es algo extremadamente complejo. ¿Cómo definir lo que contiene? ¿Cuál es el límite de mi cuerpo? Que ni siquiera puedo asumir como propio, sino que es por antonomasia algo que experimentamos en general como lo otro. Es decir, mientras el cuerpo está en silencio, lo podemos considerar como efectivamente algo que nos pertenece. En general no pensamos mucho en eso, salvo cuando empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar ya no es tan simpático y efectivamente se nos aparece en su extrañeza. ¿Quién no ha tenido incluso la experiencia de levantarse por la mañana medio dormido, mirar al espejo y de repente sentir por una fracción, en un milisegundo, que la imagen que el espejo nos devuelve no es la nuestra, no es la que no. Ese instante de desrealización, bien, eso es algo que efectivamente queda excluido, queda velado, mientras el cuerpo no se haga presente. Se necesita un largo desarrollo para estudiar este tema. Pero Freud hace un comentario muy curioso en una de sus obras, en un capítulo, cuenta que él por las noches desarma su cuerpo. Se quita las gafas, la vestimenta, la dentadura postiza y una pieza metálica espantosa que tuvo que usar a consecuencia de un cáncer de mandíbula que lo torturó durante años. Hay una novela que se llama La extraña, de Sándor Márai, que describe de forma sublime el instante en el que el protagonista se desnuda y va colocando una a una sus prendas y los innumerables objetos que lleva en sus pantalones, en la chaqueta, en su billetera. Los distribuye, se queda desnudo, los distribuye apoyándolos sobre una roca donde se encuentra y no da crédito a la cantidad de objetos que de alguna manera forman parte de su cuerpo. Ahora, todo eso se ha condensado aquí. El cuerpo es aquello de lo que se goza, es una suerte de, como si fuera una especie de gaita o de odre de vino, una cosa que se contrae, se expande, se vacía, se llena, y existen fenómenos muy sorprendentes cuando los estudiamos desde el punto de vista de la clínica del superyo. Hay una voracidad canibalística que caracteriza a los gigantes tecnológicos, que no son entidades abstractas, tienen nombre y apellido, y la voracidad que despliegan no se mide simplemente en valor económico, sino en la extracción salvaje de datos. Por supuesto que los datos se traducen en dinero, pero los datos poseen un valor mucho más estable que el dinero y condicionan la medida de su cuantía. Ahora se ha invertido la proporción, es decir, no es cuánto vale un dato, sino lo que un dato puede dotar de valor al dinero. Existe una afinidad muy importante entre el valor de dato y el valor de goce del cuerpo, porque de lo contrario las ventas disminuirían. Voy a dar un ejemplo. Un producto se vende y traza una curva ultrasónica cuando ha logrado establecer una resonancia con el goce del cuerpo. De lo contrario, no podríamos entender que el iPhone sea cada vez más caro
y sus ventas sigan aumentando año tras año. Es incluso necesario establecer una clínica de los usos de los dispositivos y su integración a la imagen del cuerpo y a su vivencia. Es decir, insisto, me incluyo en esto que estoy describiendo. Perder el teléfono móvil es una tragedia. O sea, porque nuestra vida se ha ido, con nuestro consentimiento, se ha ido integrando de tal manera que verdaderamente es casi una mutilación. O sea, la gente se desespera. Todos nos desesperamos. De repente se han inventado todo tipo de cosas para detectarlo. Y en el libro El malestar en la cultura, voy a leer algo bajo el lema que se parece al que los cosmonautas, ¿no?, los que navegaban en la nave, decían: navegar es necesario, no es necesario vivir. Es decir, para ellos la aventura de navegar era más importante que la vida misma. Bueno, lo transformo un poco en: consumir es necesario, no es necesario vivir. En su libro El malestar en la cultura, Freud afirmó que es imposible soportar la vida sin la ayuda de un narcótico. Hoy la variedad de narcóticos es muy extensa. Sustancias, objetos, toda clase de adicciones se ofrecen al consumo. Un colega nuestro, que se llama Ernesto Sinatra, ha expuesto con gran detalle este tema en un libro magnífico que se llama Adicciones con X, la X del misterio. La falta en ser empuja a buscar un complemento. Y la ausencia de una correspondencia biunívoca entre un sexo y el otro empuja a buscar un suplemento. El sentimiento generalizado del ser hablante es el de ser expulsado. Experimenta el exilio que supone el hecho de haber sido desnaturalizado por la lengua. Es decir, hay una operación inicial que afecta a todo ser humano, todo ser hablante, independientemente de la característica que después vaya a adoptar, que es que no tenemos una relación, hemos perdido una relación directa con la naturalidad de nuestro organismo y la naturalidad del entorno que nos rodea. Todas esas cosas que son muy respetables y son muy bonitas, la gente que cree que es posible volver a un pasado originario en donde habrá un reencuentro con la naturaleza mítica. Cada uno tiene el derecho de agarrarse de lo que se puede y de lo que mejor le viene. Todo eso para el psicoanálisis es absolutamente mítico e inexistente. Es decir, estamos exiliados de ese lugar de una forma irremediable. Pero lo que no podemos pasar por alto es que estas características, que son estructurales, cobran hoy una dimensión psicopatológica por el monto de sufrimiento que recae sobre los sujetos. Es decir, se incrementa la demanda insaciable del superyo y el sujeto acaba por introyectar sus imperativos, con la consecuencia del fracaso y la experiencia depresiva de no haber alcanzado los ideales que el discurso promueve como algo que depende solo de la voluntad de cada uno. Es como que efectivamente el discurso contemporáneo nos quiere convencer, y de alguna manera nos convence constantemente, de que si no somos unos triunfadores es porque no lo hemos querido.
porque se nos ha puesto en bandeja. Entonces, si no hemos aprovechado lo que el sistema nos ha ofrecido, bueno, el sistema no se hace cargo de los que tienen vocación de perdedores. Son facetas del mismo problema. Existe la queja porque hay una falta de gozar, porque siempre es inalcanzable, el sujeto siempre quiere más y más y más y más, siempre la satisfacción es constitutiva, y también hay algo insoportable en el hecho de sentirse a merced de un goce que resulta insoportable debido a su exceso. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un analizante o una persona que intenta hacer un análisis, que ya es un hombre de 40 y tantos, muy exitoso en todo lo que es el aspecto profesional, tiene varios emprendimientos, un hombre con unos buenos ingresos, tiene una relación de hace muchos años con una mujer que quiere efectivamente tener la perspectiva de casarse y tener hijos. Entonces, este hombre me viene a ver por la siguiente razón. Él se siente contra las cuerdas porque él no puede renunciar a lo que llama la fiesta, que es algo que en el argot de la gente joven ya sabemos en qué consiste, en ponerse hasta la bandera de alcohol, de todo tipo de sustancias, de drogas, estar así 2-3 días, recuperarse a base de cocaína y seguir así 2-3 días hasta quedar exhausto. Como es un hombre joven, sano, fuerte, que además se cuida su cuerpo, hace gimnasia, etcétera, todavía puede aguantar eso. Pero entonces lo que lo trae es lo siguiente: dice, ya sé que no puedo demorar esto más, o renuncio a la fiesta o renuncio a mi relación con esta mujer. Y tengo que decir que yo quiero mucho a esta mujer, dentro de lo que yo soy capaz de querer. Tengo que admitir que mi capacidad para querer no es muy grande. Bueno, estuve un tiempo viniendo hasta que, bueno, por lo menos fue muy honesto. Me dijo, mire, yo no le voy a hacer perder más tiempo a usted, porque ya tomé la decisión. O sea, yo no voy a renunciar a la fiesta. Pero hay personas que sí quieren renunciar a la fiesta, pero no pueden. O sea, realmente ponen todo lo que está a su alcance y trata verdaderamente de hacer un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Y se comprometen. Tengo gente que lleva muchos años y que ha necesitado verdaderamente muchos años para salir de este goce que los empuja, vamos, a buscar lo imposible, a forzar los límites del complejo de castración. Ven que ya van entendiendo que el complejo de castración no quiere decir que a uno le corten el pene, quiere decir que efectivamente no todo se puede en la vida. Y cuando se fuerzan los límites del complejo de castración, hay algo que retorna como fracaso, como sensaciones depresivas y posibilidades de pasajes al acto. La nueva normalidad es una de las expresiones favoritas del pensamiento neoliberal. Reducida a sus siglas, la NN es una nefasta nominación que nos recuerda a otras siglas, el NN de las tumbas de los desconocidos, nomen nescio, no conozco su nombre en latín, el NN del neonazismo y otros juegos que se podrían hacer. Como me ocupo de las palabras y de su poder demiúrgico,
Me resulta difícil comprender la total falta de perspectiva y de cuidado en la elección de los significantes de la que hacen gala, una vez más, los partidos neoliberales camuflados de socialdemocracia. Las palabras fabrican mundos. No es preciso el psicoanálisis para saberlo. Y por lo tanto preparan el escenario donde todos los sujetos actúan. La pandemia no ha hecho más que acelerar un proceso histórico que se inicia a partir del momento en que las fuerzas que gobiernan la deriva actual del capitalismo sellan una alianza decisiva con las grandes corporaciones tecnológicas, en especial las que denominan la telecomunicación. Es lo que conocemos como el capitalismo de vigilancia. Es una expresión que fundó una psicóloga social muy lograda, la expresión Shoshana Zuboff, que hoy en día ya tiene un éxito planetario. Señalemos que la irrupción del acontecimiento vírico, porque ahora no podemos ya decir que fue imprevisto, porque sabemos que fue sistemáticamente negado por las autoridades de todos los países del planeta, ha funcionado como esos procesos de revelado de fotografías en cuarto oscuro. Vemos surgir a la luz lo que permanecía invisible, o al menos no tan visible. El encaminamiento hacia un modo de gestión política, social y económica de corte totalitario. Un totalitarismo de baja intensidad, al menos si lo comparamos con los estándares de los países asiáticos, que va a ejercerse mediante la progresiva canalización de la totalidad de la vida en el marco de las tecnologías de red. Según las palabras de Eric Schmidt, que fue un CEO de Google y actualmente sigue siendo, fue uno de los padres después de la fundación inicial de la creación de Internet y uno de los principales accionistas, el proyecto consiste en lo que él llama tele-everything, tele-todo, lo cual sin disimulo alguno muestra la lógica en la que se inscribe el avance de la ideología neoliberal reforzada por los instrumentos tecnológicos más avanzados. Teletodo quiere decir que ahora todo se puede hacer telemáticamente. O dicho al revés, vemos con una claridad cada vez mayor hasta qué punto las tecnologías se inclinan hacia el diseño de una sociedad caracterizada por la mercantilización total de la vida humana. Es decir, de que nosotros somos finalmente no el consumidor, somos realmente el producto. Se entiende que todo lo que está sucediendo sea entonces caldo de cultivo para la proliferación de teorías delirantes. Es decir, las máquinas de la clínica del delirio contemporáneo se enriquece cada vez más gracias a la acción de estas máquinas de influencia, de las que tenemos un magnífico ejemplo en la certeza de grupos que todavía siguen asegurando que el COVID-19 se sigue dispersando por las torres de 5G. Como en ningún delirio falta el correspondiente núcleo de verdad, la idea de que el sistema nos está haciendo algo muy malo posee la característica lucidez paranoica. ¿Seremos devorados por este panorama? Lacan pensaba que sí, que seríamos sofocados por un discurso
que expande lo real hasta los límites de lo imposible de soportar. Aunque confiaba en que el psicoanálisis nos permitiría sobrevivir a eso. Siento no poder compartir esa confianza. Es realmente apasionante cómo se desenvuelve la lógica de la historia. En el medio de toda esta catástrofe irrumpió hace pocos años una contingencia. Un policía estranguló a George Floyd, un hombre negro en Minneapolis. Eso disparó una revuelta en Estados Unidos sin precedentes desde la guerra de Vietnam. Y la frase que decía este pobre hombre, no puedo respirar, se convirtió en una consigna que se extendió por el mundo entero. ¿Por qué algo así ha llegado a sintonizar con cientos de millones de personas? Creo que la frase no puedo respirar es extraordinariamente lograda. Un grito de agonía que condensa todo el entramado de acontecimientos sociales y políticos. El síndrome de insuficiencia respiratoria producido por el coronavirus, la asfixia del planeta, el ahorcamiento que un sistema inhumano ejerce sobre el sujeto. Todo eso confluye en el no puedo respirar. Nos ahogamos en este mar de basura industrial, en este mar de políticos basura, de contratos basura, de objetos basura, de noticias basura, de entretenimiento basura. La vida se está volviendo irrespirable a medida que la basura se nos acumula y nos transformamos en ella. Los locos, como siempre, son los primeros en advertirlo. La pulsión de muerte no es un accidente en la evolución de la cultura, sino que forma parte de su basamento. A lo largo de la historia vemos la alternancia, la lucha, la fusión y la separación de las pulsiones de vida y de muerte. Pero las inversiones de miles de billones de dólares que Sam Altman anunció para que el ChatGPT se desarrolle hasta superar los límites de los idiomas humanos y crear significantes que modelen la personalidad tanto del chatbot como de los usuarios es algo inédito. Y los psicoanalistas sabemos que el sometimiento del sujeto a la lengua es un campo de dominio decisivo. Stalin lo sabía. Stalin sabía que quien domina la lengua domina un país, domina la guerra. Freud dijo que cuando se empieza por renunciar a las palabras, se acaba admitiendo pasivamente los hechos. De forma análoga, podríamos decir que cuando las palabras se convierten en un enjambre infinito, veremos hechos, ya estamos viendo hechos que no habíamos imaginado. Si esto llega a suceder, desconocemos los alcances y posibles transformaciones en el sujeto del inconsciente. El ser hablante necesita tiempo para comprender, tiempo para equivocarse, tiempo para construir un sentido que nunca es inmediato. El tiempo del inconsciente no es el de la instantaneidad. El neoliberalismo, la aceleración tecnológica y la lógica del rendimiento convergen en otra dirección, en la de la instantaneidad. Todo debe suceder rápido: consumir, responder, opinar, producir, indignarse, circular, adaptarse. La demora se vuelve sospechosa. El pensamiento queda forzado a operar bajo presión. Y allí donde el tiempo de comprender se desintegra, el complejo de castración pierde sostén simbólico.
la imposibilidad, en vez de ser tramitada por la vía del deseo y de la ley, retorna como un exceso pulsional, como depresión, como furia, como desmentida de los límites. La búsqueda frenética de satisfacción, más allá de todo límite, define un rasgo central de la época. El sujeto recibe el mandato de realizar lo imposible, de gozar más, de rendir más, de optimizarse, de mostrarse, de consumirse en la persecución de ideales inalcanzables presentados como enteramente dependientes de la voluntad individual. El fracaso entonces es vivido como culpa personal. La consecuencia es una mezcla de agotamiento, vergüenza, resentimiento y desesperación. En cambio, la máquina opera en un régimen de inmediatez absoluta. El sujeto no es una instancia que preexiste al lenguaje. Se produce en el desfase, en el intervalo, en el tiempo que media entre una palabra y otro. Si ese intervalo desaparece, si todo se vuelve inmediato, entonces hay algo de la subjetividad que se ve afectado. La inteligencia artificial puede producir lenguaje, puede producir incluso algo que se asemeja al discurso, pero no puede producir aquello que para el psicoanálisis define al discurso, es decir, la implicación del sujeto en lo que se dice. El discurso no es simplemente una cadena de enunciados, es una posición respecto del goce, respecto del deseo, mientras que la máquina no tiene ninguna relación con la falta. No hay en ella ningún agujero estructural, precisamente ese agujero que hace posible el deseo. Por eso, cuando se plantea la posibilidad de que la inteligencia artificial sustituya al psicoanalista, conviene responder con precisión. No se trata de decir que no puede hacerlo porque carece de sensibilidad o de empatía o de experiencia humana, la máquina. Ese tipo de argumentos son débiles. La razón es otra. No puede hacerlo porque no hay en ella lugar para el deseo. Y sin deseo no hay transferencia. Y sin transferencia no hay análisis. El psicoanálisis no se ocupa del cuerpo en tanto organismo, sino del cuerpo en tanto afectado por el lenguaje. El goce no es reductible a una función biológica, no responde a una lógica de equilibrio o de adaptación. Más bien es aquello que va muchas veces en contra del bienestar del sujeto. Esta dimensión, la de repetir aquello que nos hace sufrir, esta dimensión parece intensificarse. Nos encontramos con sujetos que no buscan el alivio del síntoma, sino que parecen aferrarse a él. Sujetos para los cuales el sufrimiento no es un problema a resolver, sino una forma de vida. La inteligencia artificial aspira a convertirse en un saber total sobre el lenguaje y por extensión en un saber sobre el sujeto. Pero el psicoanálisis ha mostrado que no existe un saber total posible. Siempre hay un resto, siempre hay algo que no puede ser integrado, que no puede ser eliminado, que no puede ser calculado. Es eso lo que la inteligencia artificial persigue, pero no puede captar. No porque le falten datos, sino porque su lógica excluye ese tipo de objeto. Vivimos en una época en la que las referencias simbólicas tradicionales se han debilitado de manera significativa. La familia, la religión, las instituciones, los grandes relatos
ya no ocupan el lugar que tuvieron en el pasado. No se trata de una observación nostálgica, es un hecho, ¿no? En su lugar ha emergido la red. Pero la red no es simplemente un nuevo medio de comunicación, es un nuevo modo de organización del lazo social. Un modo que no se basa en la identificación, sino en la conexión. La conexión que en realidad, como sabemos, es una desconexión. Hay un maravilloso libro de una autora norteamericana, Sheryl Turkle, que se llama Together Alone, que es algo así como solos juntos. Y es así como vivimos actualmente, solos juntos, juntos solos. El usuario no elige realmente. Por ejemplo, las aplicaciones como TikTok ilustran de manera paradigmática este funcionamiento. El usuario no elige realmente lo que quiere ver. Es el algoritmo el que decide por él, en función de un saber que se construye a partir de sus propios comportamientos. Se produce así una especie de bucle cerrado, en la que el sujeto es confrontado constantemente con aquello que el sistema supone que desea. Pero este supuesto deseo no es el deseo en el sentido psicoanalítico, es una aproximación estadística, porque el deseo del que nosotros nos ocupamos, está marcado por una falta, por aquello que no se tiene, por aquello que no se sabe, por aquello que no se puede nombrar. Reducir el deseo a una lista de preferencias es eliminar su dimensión más radical. Y eso tiene consecuencias, porque cuando el deseo se debilita, lo que emerge es una satisfacción mortífera y salvaje, un goce sin mediación. El caso del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, su exmujer, puede leerse en esta clave. No se trató simplemente de un proceso judicial mediatizado. Fue un fenómeno en el que el lazo social se reorganizó en torno a la mirada, al espectáculo, a la circulación de fragmentos. La verdad dejó de ser una cuestión de prueba para convertirse en un efecto de visibilidad. Y en ese desplazamiento hay algo del orden de la ley humana que se pierde. Es decir, que nos acercamos, en cierto modo, a una forma contemporánea del circo romano. De ahí que la figura clásica del dedito para arriba o el dedito para abajo era algo que se usaba en esa época, y miren, después de todas las vueltas que hemos dado, a dónde hemos vuelto a parar. Pero hay una diferencia importante. Ya no hay un espacio delimitado. El circo romano al menos tenía un espacio delimitado. Ahora el espectáculo está en todas partes. En ese contexto, la clínica se encuentra con fenómenos que no encajan fácilmente en las categorías psicopatológicas clásicas. Síntomas sin historia, síntomas que no se articulan en un relato. Y voy a finalizar con una cosa muy curiosa. Hay un fenómeno que se llama The Hum, ¿no? De él, que se escribe H-U-M. Hum es zumbido. Hay muchísimas, si ustedes se meten en internet y ponen en inglés, porque esto ahora, lo curioso es que por alguna razón que no he podido averiguar, y eso que lo he consultado con muchas personas, esto es un fenómeno que afecta a las personas
y angloparlantes. Hay muchas personas que dicen percibir un zumbido. Se hacen todo tipo de pruebas. Algunos se demuestra que efectivamente eso posee un carácter alucinatorio. En otros es un problema auditivos, pero también hay una especie de forma de sugestión colectiva. Lo interesante es su estatuto, es decir, es un sonido sin origen claro. Es una presencia que está ahí como de fondo, como eso que se llama el sonido blanco, con el que se hace dormir a los bebés. Una presencia que no remite a ningún sentido. No puede decir, es el ruido de... No se puede completar esa frase. Pero hay cientos de millones de personas que lo escuchan. Y un amigo mío, un psicoanalista inglés, formuló una hipótesis que me parece muy interesante. Él considera que es el ruido de fondo de la civilización contemporánea. Un síntoma que ya no habla, sino que insiste. Freud pensaba la historia como un campo atravesado por conflictos, por tensiones, por procesos que podían ser interpretados. Hoy, en cambio, nos encontramos ante una dificultad creciente para encontrar sentido histórico. No sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero lo más grave es que parece que eso no importa demasiado. Lo que domina es la sensación de un movimiento continuo, de una aceleración sin dirección, una especie de inercia. Y en esa inercia estamos quedando atrapados. Bueno, voy a parar aquí. Bueno, muchas gracias. Espero que para aquellos que no están familiarizados con nuestra teoría y con los conceptos del psicoanálisis, haya al menos podido despertar una cierta curiosidad. Y ahora, si alguien, por supuesto, quiere comentar algo, preguntar, pedir alguna aclaración, o disentir, o cuestionar, o aportar, estoy dispuesto a escucharos. Sí, yo quería hacer un mini comentario, es un comentario. Bueno, agradecerte el esfuerzo que has hecho, porque me parece que has reescrito psicología de las masas y análisis del yo con la IA, porque es el texto freudiano clásico donde Freud explica el fenómeno del fascismo muchos años antes, pero lo explica a través de la identificación con el líder, etcétera, etcétera. Y Gustavo ha hecho un trabajo impresionante alrededor del complejo de castración que lo ha llamado, que lo ha tomado del lado de los tres momentos en el momento de comprender. Y yo creo que estas líneas que él ha trazado son muy sugerentes, muy interesantes para pensar lo que estamos viviendo todos los días. Bueno, era este comentario y ahora esperamos. Gracias. De la sala. Quería añadir algo, y es que yo comencé a interesarme en estas cosas hace muchos años, en una época en la que a mis colegas psicoanalistas todo esto les parecía una cosa de ciencia ficción que no tenía nada que ver con lo que hacíamos nosotros, ¿no? Y yo insistía en que esto nos iba a llegar, que iba a llegar el momento, y llegó. Sí, lo que tú planteabas en relación a ese cambio de subjetividad, es algo nuevo que están haciendo que hay que arreglárselas con eso de otra manera.
Bien, y ahora preguntas. Ahí tenemos una pregunta. Sí. Yo, bueno, me ha gustado, enhorabuena, me ha gustado muchísimo y además que yo no sé del mundo del psicoanálisis, lo he entendido. Ay, muchas gracias. Qué bien, bien. Ah, vale. Sí que soy del mundo del marketing y la comunicación, ese es más mi territorio, soy más de IA. Y por si puedes sumar un poco, hace unos meses o así, fui a dar una charla de cómo la IA está irrumpiendo también en el mundo del marketing, la comunicación, la publicidad y todo eso, y de los riesgos que tiene el dejarnos llevar por la IA. Sin saber yo de psicoanálisis, decía, es que la IA es incompleta porque no tiene en cuenta el deseo humano. Y para dar mi charla, cogí de referencia la caverna de Platón e hice un experimento y le pedí a la IA, a ChatGPT concretamente, que cómo recrearía la caverna de Platón. Y lo que me hizo, la imagen que me devolvió, fue una caverna mucho más acogedora para permanecer dentro, para no salir. De hecho, yo dije, jolín, qué guay vivir aquí incluso, porque la gente no estaba, tenía unas vestimentas elegantes, no estaban con la pared de frente donde veían las sombras, sino que estaban todos en círculo, había vegetación, había agua, era súper cálido. Porque el objetivo era que el ser humano no saliese fuera porque la IA no tenía ese deseo. Entonces, claro, yo con eso me resonaba mucho todo lo que decías cuando has dicho la parte de no hay lugar para el deseo, y es cierto. Y por sumar un poquito más, hay algo que también me planteo con el tema de los algoritmos, que comentabas de el usuario no decide qué ver, sino que el algoritmo lo muestra en función de sus deseos o de lo que él piensa, sí y no, porque el algoritmo también lo que hace es, como tú has dicho muy bien al principio, sobre lo que él predice que nos puede gustar. Es decir, no nos tiene en cuenta en absoluto, sino que si cumples A, B y C, significa que te va a gustar F, por ejemplo. Entonces, o sea, realmente no tengo pregunta, pero que me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho. Te agradezco muchísimo tu aportación, aparte del ejemplo de la caverna, lo que nos has contado me parece magnífico, ¿no? O sea, que ha sido una magnífica idea la que has tenido cuando diste esta charla. Te agradezco mucho y me alegro, bueno, que alguien que no esté en el mundo del psicoanálisis haya podido al menos captar muy bien lo que he tratado de integrar. Ahí hay otra palabra también al fondo. Hay dos. Sí. Hay dos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Esto qué es? Esto graba y esto habla. Aquí vamos. Tengo poco que ver con el psicoanálisis, tengo muy buenas amigas psicoanalistas que están aquí en la sala, pero me dedico fundamentalmente a un aspecto de la comunicación, lo que tiene que ver con, en este momento, las series de televisión, ¿vale? Y todo lo que es la sustitución, por así decirlo, de la creatividad humana por parte de la IA, que es algo que está avanzando, como avanza en cualquier campo de actividad, ¿no? Tú has citado que, y digo que no conozco el psicoanálisis, por tanto hablo como un lego, has citado que la IA tiene como una imposibilidad para sustituir el psicoanálisis, que sería no hay deseo en la IA. Lo que yo trabajo, y llevo ya un tiempo trabajando, fundamentalmente con lo que es el algoritmo de acompañamiento del espectador, que es eso que por las noches nos dice tienes que ver esto, aquello o lo demás allá. Eso está sufriendo un proceso de avance, de sofisticación, que realmente es como paralizante. Paralizante en el sentido de que no sabemos realmente cómo va a acabar. Si yo me fijo, que es lo que he hecho en los últimos meses, en la originalidad y la imaginación, que son, por así decirlo, dos de las capacidades humanas que la IA pone en peligro. Hay un momento en que uno dice, bien, el error no llega a la IA. Eso no es cierto. La IA tiene capacidad de simular el error y la IA tiene capacidad de cumplir, por así decirlo, todas aquellas pruebas que nos hacen humanos. Yo creo que no hay, por lo que yo conozco, no hay en este momento ninguna imposibilidad tecnológica de llegar a fingir el deseo. Creo que no la hay.
Otra cosa es que no tengamos capacidad de detener ese proceso. Pero yo creo que ciertamente a lo que estamos obligados es, y ya sé que somos muy poca cosa si nos comparamos con el tipo del dedo arriba, dedo abajo, o con los tecnólogos que nos están manejando como quieren. Pero ciertamente yo creo que el proceso es mucho más, poderoso. Es mucho más poderoso. Ciertamente es una cosa que de alguna manera nos rompe la lógica de lo humano. Pero no sé dónde puede acabar. Desde luego, si pienso en la originalidad y la imaginación como dos capacidades innatas para crear series, que en definitiva son relatos audiovisuales, eso ya la IA tiene capacidad de hacerlo. Otra cosa es que se negocie que no llegue a eso, pero capacidad sí que lo tiene. No me quiero poner catastrofista, pero creo que soy catastrofista. No, le agradezco mucho su comentario. Cuando Sam Altman, después de una serie de pruebas con todo su equipo, hicieron la primera prueba, ¿no?, interna del chat GPT, se reunió con todos y dijo lo siguiente: hemos descubierto algo que no podemos dar a conocer al mundo, porque esto es más peligroso que la bomba atómica, de manera que esto no saldrá de aquí. Bueno, de carne somos cuando se dio cuenta de que eso podía convertirse en una cantidad indescriptible de millones de dólares, cambió de opinión y dijo, bueno, podemos lanzarlo con, efectivamente, como te dijo, con ciertas restricciones. Está programada, la inteligencia artificial está programada por lo que podríamos denominar un cierto código ético, entre comillas, ciertas restricciones morales, ¿no?, que supuestamente, digo, si nosotros le pedimos a la inteligencia artificial cómo podríamos fabricar una bomba con explosivo plástico utilizando materiales que se pueden comprar en cualquier ferretería, la IA seguramente va a decir que no. Pero ahí es donde efectivamente entra a jugar el ingenio humano. Porque, vamos a ver, la inteligencia humana también es una inteligencia artificial, no es una inteligencia natural, es una inteligencia que depende fundamentalmente de la relación que mantenemos con el lenguaje. Entonces, ya existen personas que además están contratadas, usted lo debe saber, por estos, ahora, digamos, después de ChatGPT hay otros competidores, y estos competidores, incluso el ChatGPT, contratan a personas que tienen que hacer lo siguiente: tienen que encontrar en la plataforma algún fallo por donde la maldad humana podría entrar y corromper el sistema. Con lo cual tienen que utilizar una gran imaginación. Voy a publicar dentro de unos domingos un artículo que me pareció muy impresionante de un joven que está considerado el experto más grande que existe en el mundo para craquear, o sea, digamos, romper, digamos, el sistema de la inteligencia artificial. Las compañías se juntaron y organizaron un concurso internacional donde participaron 30.000 expertos de alta capacitación tecnológica, siempre son gente súper joven. Él fue el que ganó el concurso, a 30.000 personas. Está contratado, claro, lo que no se imaginó es a dónde lo iba a conducir eso. Porque dice, he visto lo más aberrante de la condición humana.
porque, claro, para imaginar por dónde el sistema podía fallar y por dónde tenía que entrar, tenía que utilizar, por una parte, su propia imaginación y entrar en lo que se llama la Deep Web, la Internet profunda, donde se encuentran aberraciones a las que, por supuesto, no me voy a referir. ¿Qué ha sucedido? Él lo que explica, dice, muchos colegas están siendo psiquiatrizados porque no pueden tolerar es trabajar en un trabajo que consiste en meter la cabeza en los horrores más abyectos de la condición humana. Y una última cuestión. Claro, esto necesitaría otra charla. El deseo al que nosotros nos referimos, y en eso es donde hay una diferencia, por supuesto que la IA puede simular el deseo en el sentido corriente de la palabra. Cuando yo le digo, ¿usted qué le gustaría cenar esta noche? Y usted me dice tal cosa. Eso es un deseo, bueno, eso es una apetencia de la conciencia. El deseo con el que nosotros trabajamos es un deseo que es inconsciente, es decir, que está completamente separado de toda relación con nuestra conciencia, un deseo del cual no sospechamos que existe. Es decir, cuando vamos a consultar a un psicoanalista, le formulamos lo que llamamos una demanda, algo que la persona conscientemente dice, mire, yo quiero resolver este problema. Y nos tomamos un tiempo hasta poder encontrar que más allá de ese problema que él quería resolver y que sin duda constituye un problema, hay otro que tiene que ver con eso que nosotros llamamos el deseo inconsciente, ese deseo del cual el sujeto no tenía la más mínima sospecha y que, sin embargo, se manifiesta en algunos fenómenos incluso de la vida cotidiana, cuando de repente nos encontramos diciendo una palabra exactamente contraria a la que pretendíamos decir. Ahí es cuando de repente se manifiesta eso que llamamos el deseo inconsciente. Esa es la diferencia. Es en ese punto en donde, esto es muy discutible, por supuesto. Aparte, somos conscientes de que el psicoanálisis está destinado a ser borrado de la faz de la Tierra. Es un periodo en la historia humana que, por supuesto, todo esto lo va a superar, porque la gente va en esa dirección y todos hemos contribuido a que el mundo se encamine en esa dirección. Es decir, las cosas están organizadas de tal manera. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace un poco, cuándo fue el gran apagón, lo que se llamó el gran apagón aquí? O sea, ¿el año pasado o el anteaño? El año pasado. Ahora sí, es un año. O sea, cuando de repente nos dimos cuenta que, además de que no funcionaba el frigorífico y todas esas cosas, no teníamos internet. Podíamos encender velas, fue muy gracioso, que se agotaron las velas, ¿no? Las radios, salimos a comprar radios, efectivamente. Y de repente no teníamos internet, y al no tener internet se nos caía el mundo. O sea, si eso llegaba a durar 3, 4, 5 días más, era una catástrofe nacional de la cual se podía terminar generando una movilización social, una violencia social indetenible. Hay alguien ahí al fondo que también. Y otra aquí. ¿Se escucha o no? No. Hola, hola. ¿Ahí? Bueno. Me gustó mucho, me resonó con muchas cuestiones la ponencia. Una anécdota, un comentario y una pregunta. Un amigo estaba muy aburrido y se fue a vivir a China y pasó la pandemia allá. Y esto que hablaste de la vigilancia, y lo primero que pensaron ellos, pasó toda la pandemia ahí, tiene muchos amigos, lo primero que pensaban que era un experimento social de vigilancia en China. Lo otro que quería comentar es, cuando hablaste de la teoría de la estupidez del teólogo Bonhoeffer,
Heidegger y Junger escriben son unas cartas en 1950, 7 años después, que se llama Acerca del nihilismo. Y la pregunta que gira, o sea, son unas cartas que se mandan entre ellos que la verdad que son una joya. Y dice, bueno, vamos a ver cuál es la pregunta por el ser que están habitando la época. Y dice, lo primero que se pregunta es, ¿cuál es el síntoma de la época? En 1950. Y dice, el síntoma de la época es ser reducido. Espiritualmente, económicamente, familiarmente, psicológicamente. Dice, la época tiende a la reducción. ¿Y cómo es vivenciado? Dice, y Junger le pregunta a Heidegger, dice, como desaparición y desesperación. Y dice, bueno, es mucho más largo, pero trato de resumir, dice, todo está fluyendo hacia el meridiano o hacia el punto cero. Dice que las coordenadas humanas, en 1950, dice, están disipando algo que ellos veían, ¿no? Se dirige hacia el meridiano cero. Dice, ¿a qué llamas meridiano cero? Dice, a la nada. Dice, ¿y cómo definir la nada? La ausencia de presencia. Y a mí cuando estaba leyendo eso el año pasado, si hay un objeto que marca la ausencia de presencia hoy en día, es el celular o el móvil en el bolsillo. Ausencia de presencia de la mirada, de la escucha. O sea, él plantea casi una disociación y a la nada la llama ausencia de presencia, y a mí se me vino a la mente el objeto móvil que vos hablaste. Se apagó. Muchísimas gracias. La verdad que me ha encantado el comentario sobre las cartas, la memoria que tienes para haberlo reproducido aquí y bueno, coincido totalmente, ¿no?, con lo que has planteado. Bueno, gracias. Tenemos otra pregunta aquí, en la segunda fila, y luego Paco. Micro. ¿Quién? ¿A mí? Sí. Vale, gracias. Gustavo, una pregunta. Mira, ante la dificultad del lenguaje, la dificultad de hablar, tenemos la facultad de narrar. Pero la facultad de narrar cada día se parece más. Tanto en literatura, estamos llegando a una cierta uniformidad de determinados... Perdón. Sí. ¿Se me oye ahora? Sí. Se está llegando a una cierta uniformidad. En las artes plásticas, no te digo, o sea, las galerías presenciales que había en la ciudad van desapareciendo y se van sustituyendo por las galerías digitales. Las galerías digitales están presentando el mismo tipo de obra, de tal forma que la singularidad es cada día más difícil. Yo prácticamente me encuentro incapaz de distinguirlo y me dedico un poco a eso. Bueno, pues no llegará un proceso de hartar. O sea, ¿y cómo podría manifestarse? Quiero decir, porque está claro que las dictaduras totales se van a mantener al margen, pero las democracias, incluso las formales, son más permeables a todo tipo de cambios, corrupciones. ¿Hay algo posible? ¿Hay algo que esté previsto? Un poco de esperanza, quiero decir. Bueno, esa última, bueno, reconozco que mi charla puede haber dado lugar, vamos, a una atmósfera un tanto, digamos, desalentadora. A pesar de lo que escribo, soy una persona de un talante bastante positiva. Es más, en realidad, algunos de mis amigos y mi familia se ríen de mí porque dicen, no entiendo cómo escribes estas cosas y al mismo tiempo eres capaz de pensar de que esto tiene algún arreglo. Bueno, ni tanto ni tampoco. Yo creo que efectivamente
hay que sostener, es decir, es importante tomar conciencia de aquello que nos está sucediendo, porque lamentablemente una parte muy grande de la humanidad no sabría establecer una medida o un porcentaje, o lo ignora de manera alegre, o no le interesa, o peor aún, le parece fantástico, ¿no?, que nos volvamos, quedemos atrapados definitivamente en la caverna de Platón. Entonces, yo creo que, lo que el psicoanálisis plantea se suma a enfoques de muchas otras disciplinas. Es importante, por supuesto, nosotros aportamos nuestro granito de arena, pero hay muchos otros saberes, muchas otras disciplinas que convergen en este problema, en este tema. De allí que, bueno, quizás no sea en este momento uno de los temas donde con más facilidad podemos encontrar una conversación entre discursos. El psicoanálisis puede conversar con discursos que no, normalmente en otros temas no hay, es más complejo, ¿no? Me parece que la única manera de no rendirnos es eso, dedicar cada uno en el lugar que le corresponde, en la posición que ocupa y conforme al deseo que tenga, inventar el modo de poder, bueno, contribuir a la creación de espacios, ¿no?, que pueden ser muy pequeñitos o grandes. Esto es un ejemplo, ¿no? O sea, este espacio, hoy en lugar, podríamos estar aquí viendo un partido de fútbol, yendo a estar en las terrazas. Ustedes han elegido, digamos, dedicar un par de horas de su tiempo, que es escaso para todos, a venir aquí. Esto, que ha sido creado por esta institución aquí en Valencia, mis compañeros, bueno, esto es ya un pequeño laboratorio que nos abre a la posibilidad de, por lo menos, estamos juntos durante un rato, no estamos con el teléfono móvil, estamos en presencia y conversamos, una práctica que va perdiendo desuso en un país como España, en donde la tertulia fue un invento, es un invento español. O sea, la tertulia existe desde hace siglos, ¿no? Todo eso ha ido desapareciendo. Tenemos dos palabras más, Paco, sí. Y después... ¿Se me oye? Y... Pues tres entonces, tres palabras, muy bien. Sí, muy bien. Buenas tardes, Gustavo. Hola. En primer lugar, muchas gracias por tu exposición, que empleando una palabra tuya que has dicho al final, yo la voy a emplear en sentido contrario. Has hablado de esta sociedad que nos sienten atrapados, nos sentimos atrapados. Pues yo, afortunadamente, me he sentido atrapado por tu discurso y lo celebro. Muchas gracias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería hacer referencia justamente por el tema de las salidas que puedan haber, esas que tú dices ahora, pequeñas o grandes, más colectivas, más individuales. El discurso que has nombrado es de Etienne de la Boétie, la servidumbre voluntaria, que es un fenómeno que fue en el siglo XVI, pero que se repite actualmente. Es un síntoma bastante más expandido de lo que uno piensa, ¿no? O cree. De modo que, ¿cómo podríamos, digamos, empezar a salir de esa servidumbre tan voluntaria? Y me refiero sobre todo a los colectivos advertidos, es decir, los intelectuales o la izquierda que sabe lo que es el fascismo, lo que es etcétera, etcétera, pero uno puede pensar que es un saber que no se sabe, porque luego no hay una continuación consecuente de ese saber. Y el otro día pues me hizo una gran alegría presenciar el debate
político en Andalucía, cuando el comentarista dijo, ¿se oye? ¿Sí? ¿Sí? Cuando el comentarista dijo que por primera vez había visto las izquierdas, las tres que se presentaron allí, que iban en la misma línea. A mí me sorprendió alegremente que fuera por primera vez. Pensé, ¿será esto un punto de inflexión de las izquierdas que no van a permitir más que gane la derecha por ese voto de coaliciones, etcétera, etcétera, y por la famosa y dramática división de la izquierda? Eso es una cosa. Y ligado con eso, pues pienso que esa idea que has planteado de la velocidad de nuestro tiempo, yo creo que es un gran drama, ¿no? Porque esa velocidad, justamente en nuestro tiempo, mata el tiempo. Ya no hay tiempo para ese segundo momento que tú hablabas de la comprensión. Luego, si no hay comprensión, ¿qué hacemos? Bueno, no sé si tengo exactamente una respuesta. Te agradezco tu comentario. Tal vez ya me salgo un poco ya del terreno estrictamente psicoanalítico, ¿no? Creo que las categorías de izquierda y derecha pertenecen a un mundo que ya no es más el actual. Es decir, como no hemos podido encontrar otra manera de nombrar dos visiones del mundo diferentes, pero son realmente categorías que han quedado muy desfasadas respecto a lo que es el mundo actual. O sea, cuando seguramente toda la gente conoce quién es Peter Thiel, el que inventó PayPal, ¿no? Y que ahora posee grandes inversiones en montones de cosas, especialmente en Palantir, que es, digamos, ofrecen el sistema de inteligencia artificial aplicado a la guerra, es decir, a todo lo que es las armas. Bueno, este hombre es un hombre que posee a diferencia de la mayoría de estos personajes que suelen ser bastante iletrados, ¿no? Son muy inteligentes desde el punto de vista tecnológico, pero que este hombre tiene una formación filosófica muy sólida, ¿no? Estudió muchos años en París filosofía, ¿no? Y tiene una línea de pensamiento muy claro que lo hace sumamente peligroso, porque él cuando plantea que la democracia es algo que limita la expansión del bienestar humano, lo dice con todas las letras, lo cree. Es decir, no es un mero instrumentador, cree lo que dice. Lo cree porque él se basa en una lógica política que está, digamos, claramente sustentada, que a diferencia de un personaje como Trump, que sigue, digamos, un vaivén totalmente errático. Hoy digo bombardeo Irán, mañana digo que no lo bombardeo, hoy digo que estamos contentísimos porque vamos a hacer la paz con no sé quién, al día siguiente los mato, nombra a una persona, a la tarde lo echa. Peter Thiel tiene una orientación y eso lo vuelve extraordinariamente peligroso, porque es mucho más fácil que en algún momento a Trump las cosas se le den vuelta, como parece que se le están dando vuelta, que a un tipo que tiene, digamos, una línea política, porque ha entendido que derecha e izquierda son cosas que ya no forman parte del mundo moderno o del mundo ultramoderno. Esa categoría nos dice de que hay que reinventar. Y claro, reinventar eso no es una tarea fácil. ¿Quién lo va a hacer? Es decir, ¿quién lo va a hacer cuando prácticamente
ya no hay constructores de teorías. Es decir, los fabricantes de teorías, de grandes teorías filosóficas, por ejemplo, ya no existen, han ido desapareciendo. Hay buenos filósofos que hacen comentarios muy interesantes basándose, pero nadie ha creado, no existe una nueva filosofía que nos dé la posibilidad de decir, vamos a treparnos a ver en esto, encaramarnos en esta escalera, a ver a dónde nos lleva. A ver si nos lleva a una salida que nos permita, yo no creo en la emancipación, ¿no? Pero por lo menos en que efectivamente las cosas empiecen a tener otro color, ¿no? Tenemos 2 palabras. Sí, espero que sea pertinente mi aportación, pero bueno, yo quería mencionar el hecho de que en estos años hemos visto cómo la inteligencia artificial ha evolucionado súper rápido y, como bien has dicho, muchas de las cuestiones que antes eran propias del ser humano se han ido sustituyendo por capacidades de la inteligencia artificial. Y mi pregunta va quizás ya no con esta tecnología, sino con una que por lo menos yo como estudiante y tal veo relativamente cercana, que es la realidad virtual. ¿Cómo va a cambiar el sujeto, como lo entiende el psicoanálisis o en general, cuando ya no solo sus capacidades más externas sean sustituidas, sino también el cuerpo sea sustituido y cambie su forma de relacionarse en una forma más general, y como que el mapa sustituya totalmente el territorio? Esa es un poco mi pregunta. Cuando hablas del mapa y el territorio, ¿te refieres a la novela de Houellebecq? No, una frase de un libro de Borges. Porque hay una novela de Houellebecq, el escritor francés, que se llama El mapa y el territorio. Sí. Hay una tecnología que está, seguimos lanzándose. Lo que pasa es que se ha hecho de una manera muy discreta, que es la siguiente. Ya se está anticipando que con la extensión de la robótica, que bueno, ya hay robots asombrosos. Lo que pasa es que lógicamente hoy en día tener un robot que a uno le limpie la casa, le haga la comida, es un poco caro, pero ya los hay. Pero dentro de 20 años van a costar lo que un iPhone. Entonces ya están previendo que como los robots van a tener cada vez una similitud humana más extraordinaria y más difícil de captar con la percepción corriente, se hace necesario encontrar el modo de poder distinguir si esa persona que acaba de entrar a nuestra tienda es un ser humano de verdad o es un robot. Entonces, lo que han descubierto es que, así como tenemos las huellas digitales, es decir, que son digamos, tan singulares que no hay dos iguales, no hay, y con eso se consiguió identificar, hay algo en el iris que tiene una serie de marcas que efectivamente son irreemplazables, es decir, que son particulares o singulares en cada sujeto humano, que no puede haber dos personas que tengan el mismo iris. Que la única manera de poder, digamos, reemplazar eso sería arrancarle los ojos a alguien y ponerlo delante de la cámara para que se abra la puerta. Entonces, ya se ha inventado un sistema por el cual las compañías van, como todavía esto no está lejos de ser una realidad cotidiana, pero ya se están preparando y ya se están instalando cámaras en distintas tiendas, en distintos lugares, que permiten que cuando una persona entra en, por ejemplo, un centro comercial, un supermercado
un colegio o a una comisaría de policía, se pueda distinguir si lo que ha entrado es una persona, es un ser humano o es un robot. Porque los robots van a llegar a un momento en donde la similitud no es el robot como, ¿no?, tipo Frankenstein. O sea, ya cada vez tienen un movimiento más perfeccionado y dentro de muy pocos años, evidentemente, habrá la incorporación de elementos mecánicos en el cuerpo humano. Eso va a ser cada vez más frecuente. También lo que se llaman los cyborgs. Ya hace como 10 años que un británico se implantó una antena de internet en la cabeza y fue el primero que obtuvo un pasaporte donde figuraba, el pasaporte británico, el primero, después de una serie, donde figuraba que su categoría no era ni hombre ni mujer, no, era cyborg, ¿no? No sé qué le pasó, no seguí la pista de ese señor. Sería interesante saber a dónde fue a parar con eso. Pero la incorporación de elementos que cada vez van a reemplazar, con eso se está trabajando. Hay una división especial en Google que se llama Alphabet. Google fue inventada por dos jóvenes, Larry Page y Sergey Brin. Larry Page, de familia norteamericana. Sergey Brin era un emigrante, fue de muy pequeño a los Estados Unidos, que habían huido de la Unión Soviética. Sergey Brin tiene una enfermedad genética degenerativa. No, la verdad que ahora no recuerdo cuál es. Por lo cual él siempre se ha interesado en ocuparse muchísimo de la cuestión de todo lo que tiene que ver con la prolongación de la vida, el estudio de las enfermedades. Y dentro de Google, que tiene diversas divisiones, hay una división que se llama Alphabet, que es la división que se ocupa especialmente de todas las cuestiones de el cuerpo humano, etcétera. Y se están logrando cosas que son evidentemente muy interesantes, que son indiscutibles, o sea, que se pueda implantar, es decir, todo esto nos parece espantoso, pero para una persona que ha quedado cuatriplégica, que se le implante un chip con el cual pueda manejar con la mirada o con el pensamiento, pueda manejar un ordenador y escribir, claro, hay que estar en la posición de esa persona, a ver quién se atreve a decir, esto es una aberración, no se están... Bueno, todas estas cuestiones son efectivamente... y cada vez va a haber una proporción mayor entre elementos orgánicos y elementos inorgánicos, ¿no?, que van a formar parte de los seres humanos, no de todos, pero de muchos. Nos queda otra palabra, Eva. Yo. Y después Paqui, sí. Pero mínimo. Yo volviendo un poco al tema antes que estábamos tratando sobre la creación con inteligencia artificial generativa. Estamos hablando de la producción audiovisual de series, de la predicción con los algoritmos. Lo que quería comentar es que estoy investigando sobre la inteligencia artificial generativa y la creatividad últimamente. Y lo que sí que se sabe es que es una cosa que has comentado anteriormente, que el ser humano no es tan inteligente. O sea, es inteligente, pero hay una parte de inteligencia predecible, igual que la de la creatividad, que se basa muchas veces en archivo cultural que tenemos y en la asociación de esas ideas o de esas imágenes o de ese gran archivo. Pues cuanto más archivo cultural tenemos, más capacidad tenemos de crear, ¿no?, de asociar ideas y crear. En eso la máquina nos gana mucho, nos gana muchísimo. Pero sí es cierto que, y por no sentirnos que estamos en un panorama muy catastrófico, hay algo que yo sí veo que
no va a cambiar, que es que será la inteligencia artificial es muy buena creando y recopilando patrones, incluso si le pides que haga algo totalmente distinto, pero lo que no puede replicar es el espíritu de cada uno o el afán de crear, el creador. Sí que es cierto que se pueden crear muchas series, igual que se crean bestsellers, y esto con la literatura, el otro día estuve también en una charla de este tema y se hablaba de cómo se pueden llegar a crear y se van a crear bestsellers, pero ¿y 100 años de soledad? ¿Quién va a crear 100 años de soledad? ¿Lo va a crear una IA, si es el espíritu de alguien? ¿O van a ser capaces alguien de crear una película como las películas de Christopher Nolan o de algunos que son creadores que están hablando de su propio espíritu, y eso es un autor creando una obra con un espíritu propio? Entonces, sí que es verdad que se pueden llegar a replicar, y obviamente habrá una gran producción cultural, una gran producción pero de la industria, pero el creador siempre va a estar ahí como la mano creadora, que de hecho va a utilizar la tecnología, porque la va a utilizar como se ha utilizado siempre. Y al hilo de esto, también tenemos muy sobrevalorado al ser humano como creativo, ¿vale? Porque se ha visto que, remitiendo a ese archivo cultural del que contamos, que al final la historia del arte muchas veces siempre se ha basado en algo disruptivo, una tecnología disruptiva, todo el mundo llega a una moda, todo el mundo crea en esa moda hasta que llega alguien que la rompe el patrón y se vuelve. Muchas veces creadores que fueron súper sorprendentes en un entorno como es pues Europa, no sé, Van Gogh, de quien se basó fue de los japoneses, que estaban muy lejos, no tenían tal, y del mismo modo Picasso con el arte africano. Entonces, que también hay una cuestión ahí de cómo de creativos somos los humanos, y que es al final la creatividad, cuando al final, bajo mi punto de vista, es algo que es el espíritu de alguien que tiene ganas de contar algo o de expresarse, ¿no? Es ese impulso creador, que obviamente la IA no lo tiene, porque no tiene esa singularidad, ni ese inconsciente, ni ese deseo por crear, ¿no? Lo voy a resumir con una frase un poco provocativa. La IA no puede tener un orgasmo. Sí. Bueno, Paco quería decir algo, a ver. Breve. Paco. ¿Tú también? Digo, ¿este vale este? Sí. Nada, simplemente esto, Gustavo, sin entrar en debates largos y decir longa, sobre el tema de izquierda y derecha. Yo no creo que esté borrado. Yo sé que eso es un pensamiento que se intenta, que todos son iguales, que da uno que otro, que hay un intento real de borrar esas diferencias, ¿no? De momento los parlamentos siguen viendo izquierda y derecha, la prensa sigue haciendo eso, etcétera, etcétera. Y en los debates pues se ve quiénes son de un lado, quiénes son del otro. Bien, pero yo estoy dispuesto a quitar el concepto izquierda-derecha para que no enturbie el pensamiento que quería transmitir, que es el que tú has expuesto sobre la velocidad y el tiempo, y añadir aquí el tema del poder, que ahí sí que vemos que el poder no está repartido igual un lado que el otro. Y digo igual un lado que el otro, por no decir izquierda y derecha, pero no podría decir que el poder no está repartido igualmente entre los pobres y los ricos. Y pobres y ricos han habido y los hay. Y esa diferencia, de momento, por mucha modernidad que pueda haber, esa está ahí. Por supuesto. Por supuesto. Y, por ejemplo, Trump, que es el exponente de la riqueza, yo no sé si volátil, real o potencial, pero que es efectiva, como poder efectivo, y los de Gaza, que no tienen ningún poder y ningún pensamiento para realizar. Y aquí tenemos la gente que son muy rica en España y gente que dicen que no llegan al final de mes, lo cual es real. Luego, esa diferencia quizás sea más pertinente que izquierda y derecha. Muy bien. Gracias. Gracias a todos por la participación. Nos encontramos el día 12 de junio.